Entonces decíamos los domingos anteriores que obviamente que hay necesidad de conocer mejor a Dios. Que aunque ya hayamos empezado a conocerle, no podemos detener nuestra búsqueda de conocimiento de Dios. Necesitamos seguir avanzando en eso. De hecho, es algo que ya está metido dentro de nuestro ADN, así que toda persona en cualquier lugar del mundo y en cualquier momento de la historia va a buscar a Dios. Lo que también sabemos es que no todos buscan en el lugar correcto, ¿no es cierto? Pero como hay una necesidad dentro nuestro de tener Dios, lo vamos a buscar. Todo el mundo va a buscar a Dios en algún momento. Así como cada día tu estómago te dice que hay que llenarlo y empezás a tener necesidad de comer, también existe la necesidad de Dios. Y en algún momento se va a manifestar en la vida de cualquier persona. Entonces, no podemos detener nuestra búsqueda de conocer mejor a Dios. Es como querer detener nuestras ganas de comer. Primero que no podremos, segundo que nos moriremos de hambre. Con la búsqueda de Dios pasa lo mismo. No podremos y segundo, terminaremos muriéndonos porque es una necesidad vital para la vida del ser humano, ¿sí? Por eso es que el apóstol Pablo dice, es súper, mega, archi importante que ustedes reciban espíritu de sabiduría y revelación. Entonces, esta mañana vamos a seguir con este tema y en estos días, revisando algunos apuntes, pensaba que todo arranca con la fe, ¿no? Nosotros somos llamados, inclusive, el pueblo de la fe, ¿sí? Y entonces se me cruzaba por la cabeza el texto de Hebreos capítulo 6, versículo 6, Hebreos 6, 6, para los que toman nota, donde dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No se puede. Y no solamente nos enseña que es imposible agradar a Dios, sino que entre otras cosas y entre líneas, el texto también nos dice que si no agradamos a Dios, no hay forma de avanzar con nuestra vida. O sea, el agradar a Dios es el principio de todo. Ahí comienza el asunto. Por lo tanto, el tener fe es el principio de la cuestión. ¿Sí? El principio de la cuestión. ¿Y por qué menciono esto? Porque creo que muchas veces nos encontramos con gente, cristianos, aún bien intencionados, que piensan que llegar a tener fe es lo máximo, es el final del camino. Y que toda la vida se la pasan buscando ser personas de fe, que se autocondenan cuando en alguna situación peculiar de la vida se encuentran sin fe. O como que su fe ha decaído del punto en el que estaba anteriormente, ¿no? Entonces, nuestros objetivos han estado equivocados si pensábamos así, porque la fe no es algo que haya que alcanzar. La fe es el punto de partida, es decir, todos entramos por fe. Por eso es que el autor de Hebreos dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, no hay forma de seguir adelante, no hay forma de caminar en la vida, no hay forma de que te vaya bien. La bendición de Dios no te acompaña. Así que empezamos por la fe y a partir de la fe comienza a desarrollarse una vida que tiene que ser esa vida abundante que Jesús dijo que traía cuando vino. ¿Me entienden? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Sí? Entonces, fe no es el final, fe no es la meta, fe es el punto de partida. ¿Amén? ¿Está claro eso? Digan conmigo, fe es el punto de partida. Por ahí tengo que empezar. Ahora bien, dice Romanos 10, 17, que la fe viene por el oír, ¿sí? Entonces, si la fe es el punto de partida, para que yo pueda arrancar, primero tengo que escuchar. ¿Sí? ¿Está claro?
Por eso es que Pablo dice, en el mismo capítulo 10 de Romanos, dice, ¿y cómo van a creer si no han oído? ¿Sí? Es decir, hay necesidad de oír, debemos escuchar. De otra forma es imposible tener fe. Nadie puede creer en algo que nunca se le dijo. ¿Sí? ¿Cómo me vas a creer a mí que yo me compré una casa nueva si nunca te conté? No, no me compré ninguna, por eso no te conté. Pero me entienden el ejemplo, ¿sí? Primero me lo dicen, luego lo creo, ¿sí? Pero oír no es todo. Y quizá ahí está nuestro problema, en que pensamos que con oír, que me trae la fe, ya está todo resuelto en mi vida. Y que con lo que ya oí y con lo que ya creí, me alcanza para vivir el resto de mi vida. Y entonces es cuando vienen las decepciones, las frustraciones, ¿sí? Los desánimos, ¿sí? Porque no encontramos, no vemos que la meta la alcancemos en ningún momento. Y tenemos que saber esto, que el oír es importantísimo porque gracias al oír tengo fe. Pero si solo me quedo con el oír, en mí entra en acción inmediatamente otro sistema, que es el sistema de imaginación. ¿Sí? O sea, cuando escuchamos algo y solo lo escuchamos y no lo vemos, inmediatamente sucede algo en nuestra vida, nuestro organismo, evidentemente está puesto así desde la creación, ¿sí? Que entra en juego inmediatamente, que es la imaginación. Si yo oigo y no veo, me lo imagino. ¿Les pasa eso? ¿No le pasa? ¿Sí les pasa? Ok. Dígame, ¿nunca les pasó que van al patio del fondo, 12 de la noche, pleno invierno porque se dejaron la bolsa de basura ahí? ¿Sí? Y dice, uy, tengo que sacar la basura. Y entonces vas al patio del fondo, y cuando vas por la mitad del patio, escuchás un ruido y empezás a carburar, ¿no? Empezás a decir, uy, ¿qué será? Y ya tu imaginación inmediatamente comienza a tirarte ideas, ¿no? Debe ser una serpiente. Hay una serpiente en mi bota, ¿no? Una tarántula, un alacrán, ¿sí? Un gato pardo, un leopardo. Y para el rinoceronte ya estás corriendo adentro otra vez y dijiste, no, la bolsa la saco mañana. ¿Te pasó o no te pasó? ¿Sí? Al otro día, obviamente te quedaste toda la noche pensando que ese era el ruido, te asustaste mucho, cerraste con doble traba todas las puertas y al otro día te levantaste recontra curioso a ver qué era. ¿Sí? Entonces vas al patio del fondo y descubrís que era un pobre sapito que andaba saltando ahí. ¿Te pasó o no te pasó? Entonces, solamente oír sin ver activa inmediatamente en nosotros el sistema de imaginación. Nos imaginamos. Por eso oír sin ver es absolutamente peligroso. ¿Sí? Totalmente peligroso. Esto es lo que le pasó a los profetas y a los hombres de la antigüedad. Dios habló de que enviaría un Mesías, claramente desde el principio, es decir, uno podría decir desde el tiempo de Abraham, por lo menos en adelante. Y con el paso del tiempo fue clarificando el mensaje, fue agudizando el mensaje, de tal forma que los profetas de la antigüedad y los especialistas en la escritura sabían perfectamente que vendría un Mesías, que vendría un enviado de parte de Dios. Así que durante todos esos años, porque fueron no cientos, sino miles de años que ellos estaban escuchando acerca del Mesías, ellos fueron especializándose en el Mesías, ¿sí? A tal punto
a tal punto que casi podían describir al Mesías exactamente cómo iba a ser cuando viniese. Pero claro, en medio de tanto oír, sin ver, su imaginación se activó. O podríamos decir, se hiperactivó, a tal punto que se imaginaron algo acerca del Mesías, que cuando el Mesías vino, dijeron, no, este no es. ¿Qué pasa el que sigue? No lo conocieron. A esa altura, su imaginación ya había hecho su daño. ¿Sí? Se imaginaron que el Mesías vendría, no sé, en un carro de fuego, ¿sí? Con palanca al piso, caja de quinta. No sé qué se imaginaron, pero cuando vieron a Jesús, que era del cual Dios siempre habló, no lo conocieron. Porque su imaginación los había traicionado. Vuelvo a repetir, escuchar sin ver es absolutamente peligroso. La imaginación nos condiciona, ¿sí? Porque si yo solamente escuché e inmediatamente imaginé, a partir de ahí voy a buscar lo que imaginé y no lo que se me prometió. ¿Me entienden? Si te prometieron alguna vez un regalo, yo te voy a regalar, no sé, como con mi hijo, ¿no? Te voy a regalar una pelota. Entonces él que se imagina, y se imagina una pelota como le hemos comprado siempre, una de 150 pesos, no sé, una baratita, ¿no? Entonces él se empieza a imaginar esa pelota y dice, buenísimo, aunque se me va a levantar vuelo como un globo, pero buenísimo porque la que tenía ya se me rompió al segundo día después del cumpleaños. Pero él no sabe que entre mi esposa y yo hablamos de hacer una inversión importante y comprarle una buena pelota de las que usan en los partidos de primera división, ¿sí? Entonces cuando lo recibe, se sorprende porque no tiene nada que ver con lo que se había imaginado. Su imaginación lo condicionó y no esperaba lo que realmente le prometimos. Nunca le dijimos qué tipo de pelota le íbamos a regalar. Pero su imaginación lo condicionó, ¿sí? Y él esperaba recibir algo que no era lo que nosotros le queríamos dar. De la misma forma pasa con Dios. Dios habla, suelta su promesa sobre nosotros, ¿sí? E inmediatamente nosotros empezamos a imaginar cómo será lo que Dios nos va a dar. Y esto puede jugarnos en contra o simplemente puede ser una gran sorpresa. Si es solamente una gran sorpresa, vaya y pase, ¿no? Pero el problema es cuando nos juegan contra, como a los profetas de la antigüedad. Les jugó en contra a tal punto de que la promesa llegó y no la pudieron recibir. Se quedaron con las manos vacías. La imaginación siempre actúa fundamentada en el pasado, ¿sí? Es decir, es muy difícil que la imaginación actúe sobre algo, en el futuro, sobre algo que no vio. También existe la imaginación de cosas que no existen, ¿sí? Pero eso supongo que tendrá otro nombre. Pero la imaginación tiene que fundamentarse sobre el pasado, porque usa imágenes del pasado, ¿sí? Entonces, cuando solamente escucho algo, inmediatamente asocio, ¿sí? Asocio lo que escuché con alguna imagen del pasado, ¿sí? Entonces, cuando me predican de Cristo, el Cristo que se me aparece a mí es el Cristo que conocí en el pasado. Y si el único Cristo que me presentaron a mí fue en el colegio al que asistí, donde había una cruz con un muñeco colgado ahí en la pared del fondo del aula, entonces ese es el Cristo que yo voy a pensar que me están ofreciendo. ¿Me siguen? ¿Está complicado o no? Así es como actúa nuestra imaginación. En estos días, revisando y preparando estos temas, me crucé con un texto en una versión, ¿no? En esa versión me pareció interesantísimo, que está en Lucas capítulo 8, versículo 18. En realidad no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero me sirvió de ejemplo para esto que estoy tratando de explicarles ahora. Lucas 8, 18, en la versión Reina Valera 60, dice:
es Jesús el que está hablando y él dice, miren como oyen. Interesantísima esa frase para un mensaje aparte, no la vamos a ver hoy. Pero después sigue diciendo, porque al que tenga, le será dado. Y al que no tenga, aún lo que imagina tener, le será quitado. Y lo que me llamó la atención es esa frase, lo que imagina tener. Entonces me puse en el lugar de estos dos personajes que aparecen aquí. Aparece el que tiene y aparece el que no tiene, ¿no? Con el que tiene no hay problema, ese lo dejamos afuera de la historia. El que no tiene. Me llamó la atención el que no tiene, porque dice el Señor, aún lo que imagina tener. Entonces, digo, el que no tiene, no se queja. Lean todo el contexto, y el que no tiene, no se queja de lo que no tiene. Entonces empecé a pensar esto, claro, no se queja porque su imaginación cubrió el hueco de lo que no tiene. ¿Se entiende el ejemplo? ¿Sí? O sea, no tenía, pero como no tenía, se empezó a imaginar que tenía. ¿Sí? A tal punto de que no reclama, no pide, no se queja. Y esto me llevó a pensar en cuántos hermanos en la iglesia no tienen lo que Cristo prometió, pero se imaginan tenerlo, lo tapan con un excelente argumento como diciendo, todo lo puedo en Cristo, pero vas a su casa y su casa no está terminada, ves su matrimonio y su matrimonio no es ejemplar, mirás su recibo de sueldo, si es que tiene, y su recibo de sueldo nunca pasa de un peón, y no porque eso sea denigrante, simplemente digo, está pensando que tiene, pero no lo tiene. Y lo tapó con su imaginación. Y entonces cuando cantamos aquí de que somos ricos en Cristo, levantan la mano y son los que cantan más fuerte. Soy rico en Cristo, todo lo puedo en Cristo, todo lo tengo en Él. Pero en realidad no tienen nada, su imaginación lo tapó. Entonces, escuchar sin ver activa la imaginación y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Entonces, esto es lo que les quiero decir esta mañana. El oír es necesario. Porque si no oímos, no creemos. ¿Sí? Entonces, escuchá esta fórmula y anotarla por ahí. El oír activa el creer, pero no el entender. El oír activa el creer, pero no el entender. El entender se activa con el ver. Te lo digo de nuevo. El oír activa el creer y el ver activa el entender. Hay algunas frases que nosotros solemos decir en el pueblo evangélico, que yo también las he dicho, pero luego yo mismo me cuestiono si lo que dije es cierto. Y yo soy consciente de que muchas veces a ustedes les he dicho, fuimos llamados para obedecer, no para entender. ¿Cuántos me escucharon decir eso? ¿Solo 3? Qué bueno, zafé. Los demás nunca les dije nada. Ahora va lo que va, lo de veras, lo de verdadero. Pero nos hemos creído eso, de que fuimos llamados a obedecer y no a entender. Entonces, lo de obedecer está bien, porque tenemos que obedecer. Pero lo de no entender es a lo que no me resigno. Digo, no puede ser que yo no entienda. Si Pablo a mí me enseña que yo puedo tener la mente de Cristo, entonces en algún momento tengo que entender. ¿Y cómo se me activa el entender? Si cuando yo quiero entender a través de mi razón termino desobedeciendo, tengo que lograr las dos cosas. Tengo que lograr obedecer y entender. Y aquí entonces es cuando me fue cayendo la ficha, cuando yo entendí esto, que entender se activa con ver. Si yo lo veo, entonces lo entiendo.
Si solamente lo oigo, no lo puedo entender. El oír me sirve para creer y arranco la carrera. ¿Se acuerdan que la fe es el punto de partida, sí? Entonces, el oír me sirve para el punto de partida, pero luego tengo que buscar ver. ¿Para qué? Para entender. ¿Quedó claro? No me lo hagan repetir porque ahí termina. Tengo que ver el video para ver cómo quedó. ¿Sí se entiende, no? Entonces, nuestro objetivo no es la fe, como les dije al principio. La fe es el punto de partida. El objetivo es llegar a entender, porque es importante. Eso es lo que Pablo quiere que hagamos, que conozcamos más a Cristo, así que tengo que entenderlo, ¿sí? Y para entender, tengo que ver. Si no veo, no entiendo. Miren, todos estos días estuve muy tentado, pero no tuve tiempo de hacerlo. Pero quise hacer esto. Conseguir el audio de un partido de, no sé, de béisbol, por ejemplo, ¿sí? Y pasar el audio, solamente el audio. Y tratar de que alguno de ustedes me explique. Yo creo que la mayoría de nosotros, escuchando el audio, no podríamos entender de qué está hablando el relator. Porque nunca vimos un partido de béisbol, ¿no? ¿Cuántos de ustedes se sentaron a ver un partido de béisbol? Uno. Muy bien, porque es profe de educación física. ¿Cómo no? Si no lo ves vos, ¿no es cierto? Entonces, si no lo vimos, es lo mismo. Yo me imagino la primera vez que se transmitió un partido de fútbol por la radio. Y muchos se habrán quedado con las ganas de saber qué era. Porque nunca les gustó el fútbol y cuando lo pasaron por radio no entendían nada, ¿no? Si no vemos, no entendemos. Para entender, tengo que ver, ¿sí? Pasa como cuando nos dicen, vamos a comer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, esta noche los invito a comer gallo pinto. Claro, ustedes no saben lo que es gallo pinto porque nunca lo vieron, pero si alguien viajó a Puerto Rico sabe que el gallo pinto es arroz con rodajas de tomate. Pero si nunca fuiste allá y lo viste, no sabés lo que es el gallo pinto, ¿no es cierto? O si les digo, mañana a la mañana los invito a desayunar reviro. ¿Quién me entiende? Y solamente los misioneros, ¿vieron? Y los de Corrientes, sí señor. Porque es una comida nuestra de allá del norte. Después le cuento en qué consiste, o le preguntan allá a mi amigo. ¿Sí? Pero si yo no veo, no entiendo. Te creo, porque si vos me decís, el pastor me invitó a comer reviro y voy, porque es el pastor, ¿cómo no le voy a creer? Voy por fe. ¿Se dan cuenta? Oír activa la fe. Pero hasta que no lo veas, no vas a entender en qué consiste. Lo mismo pasa con la vida espiritual. Si no lo veo, no lo creo. ¿Sí? Entonces, nuestra mente está limitada, está condicionada por imágenes del pasado. Es como si nosotros tuviésemos la máquina del tiempo, ¿no? Nos subimos a la máquina del tiempo y viajamos al año, no sé, 1400. Y entonces ahí nos encontramos con Cristóbal Colón. Y empezamos a hablar con Colón y él nos dice, ¿y vos de dónde venís? De Argentina. Ah, ¿y eso dónde queda? En América. América. Y cambiamos rápido de tema porque no le pusieron el nombre de él, ¿viste? Él lo descubrió, pero le pusieron el nombre de Américo Vespucio. Entonces cambiamos de tema rápido. Y él dice, bueno, ¿y allá qué hacen? Y vemos televisión. ¿Televisión? ¿Qué es eso? Es un aparato que se enchufa a la pared. ¡Se enchufa! ¿Se enchufa? ¿Qué es enchufar? Y para que tenga corriente. ¡Corriente! O sea, lo único que podemos hacer con Cristóbal Colón es subirlo a la máquina del tiempo con nosotros y traernos para acá. Si no lo ve, no lo va a poder entender. No lo puede entender. Grábense esto. Oír activa tu creer. Pero si querés entender, tenés que ver. Entonces, por eso Pablo dice, espero que reciban espíritu de revelación. ¿Revelación en qué consiste? En ver. Que se te corra el velo para que puedas ver. ¿Sí? Si no ves, no entendés. Y nosotros necesitamos ver para ir más allá. Aún en la vida de la iglesia, en cómo estamos en este tiempo, necesitamos ahora ir a un próximo nivel. Nuestra fe ha hecho grandes cosas entre nosotros.
Pero ha llegado el tiempo, aún como congregación, en que necesitamos ir más allá, y no podremos ir más allá si solamente seguimos oyendo, sin ver. Necesitamos empezar a ver. Por eso es que yo me uno a la oración del apóstol Pablo para orar a favor nuestro, decir, sí Señor, que venga el espíritu de revelación. ¿Sí? ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos pueden decirlo conmigo? Sí Señor, que venga el espíritu de revelación. Lo necesitamos. Necesito ver para recibir ánimo, porque el poder del ánimo se activa cuando veo. ¿Sí? Se activa cuando veo. Hay situaciones en la vida que me desaniman, pero cuando puedo ver más allá de la situación, entonces el ánimo vuelve a mí. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice que Jesús pudo atravesar la muerte en la cruz porque vio la salvación tuya, la mía, la del otro. Imagínense, Jesús estaba acá, la cruz ahí, pero Él más allá te estaba viendo a vos. Y dijo sí, por lo que estaba viendo más allá, dijo sí, vale la pena. Y por ver más allá pudo atravesar la situación, la circunstancia particular de ese momento. Dificilísimo, tremendo, murió. ¿Pero por qué lo atravesó? Porque vio más allá. Cuando ves, se activa el poder de tu ánimo. ¿Cuántos alguna vez leyeron la historia de los 3 valientes de David? Después lo pueden leer ahí, están, si no me equivoco, en el segundo libro de Samuel, capítulo 23, por ahí debe estar. David tenía alrededor suyo, todavía no era rey, pero tenía alrededor suyo un ejército y en el ejército había unos cuantos valientes. La Biblia habla de 30 y dentro de los 30, 3, que eran los más valientes de todos. ¿Sí? Después de una batalla, un día David se sentó, recuerden, todavía no era rey, se sentó y estos 3 siempre andaban alrededor de él, para cuidarlo, para defenderlo, para pelear con él, ¿no? Mano a mano. Se sentó y dijo, lo que daría por un poco de agua del pozo de Belén. ¿Por qué dijo eso? No porque simplemente porque tuviera sed, sino porque Belén estaba conquistada por filisteos. O sea, la ciudad estaba tomada por el enemigo, pero era una de las ciudades que él quería conquistar. ¿Sí? Así que él dijo, lo que daría por un poco de agua del pozo de Belén. Y estos 3 valientes saltaron al instante y dijeron, tus deseos son órdenes para nosotros. Y salieron, se mandaron. ¿Sí? Se metieron en medio de Belén, lleno de enemigos. ¿Sí? No solamente los vigilantes de alrededor, sino todo el pueblo, el ejército que estaba metido adentro, se metieron ahí. Sacaron cada uno, supongo yo, por lo menos un baldecito, ¿no? De eso de playa, por lo menos eso. Un balde cada uno de agua. En una mano el balde, en la otra mano la espada. Se deben haber peleado con todo el mundo, hasta con las mujeres se deben haber peleado, porque imagínense los enemigos metidos adentro. Pero volvieron delante de David con el baldecito cargado de agua. ¿Sí? Y se lo dieron a David. ¿Por qué hicieron eso? ¿Qué es lo que los animó? ¿Qué es lo que despertó en ellos la adrenalina para ir a meterse en medio del campo enemigo? Es que ellos ya estaban viendo un reino. Ellos no solamente lograron oír a David cuando David les hablaba en la cueva de Adulam, sino que además ellos lograron ver su compromiso con la causa, los llevó a ver, a tener una revelación de Dios, de que realmente David llegaría a ser rey y que habría un reino nuevo. Ellos estaban viendo el reino nuevo, por eso sabían de que iban a volver con el agua, porque el reino todavía los necesitaba para pelear. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿querés animarte? ¿Querés que tu ánimo se levante? Entonces empezá a pedir por revelación. No pidas, Señor, dame ánimo. No pidas eso. Pedí que el Señor te revele
su voluntad, que Él te revele lo que Él quiere que hagas, que Él te revele sus desafíos. Cuando tengas un desafío al que hayas visto, entonces tu ánimo se va a poner en pie. ¿Me entienden? Hemos estado este año trabajando sobre nuestra frase lema, ¿no? Año de gloria. Y muchos de ustedes han estado orando tremendamente, fuertemente, para que la gloria del Señor se manifieste. Ahora es interesante lo que dice 2 de Corintios 3:18, anótenlo. 2 de Corintios 3:18. Porque allí Pablo otra vez habla del ver. Y él dice que es necesario ver la gloria para ser transformado. Desde que largamos la palabra el 1 de enero de este año, muchos de ustedes se pusieron a orar fuertemente para ser transformados conforme a la voluntad de Dios. Y aquí Pablo dice esto: para poder ser transformados hay que ver. ¿Se entiende? Entonces, la transformación no viene solamente por oír. Yo puedo oír todos los mensajes, no perderme ninguno de los que predicamos aquí y además agregarle uno cada día de los que puedo bajar de YouTube. Pero aún así puedo seguir sin ser transformado. ¿Por qué? Porque no veo el objetivo de Dios. Entonces, ¿cómo voy a transformar mi vida si primero no tengo ni siquiera idea de lo que Él quiere hacer conmigo? Yo tengo que ver un modelo. Por eso es que Dios cada vez que habla con sus profetas le pone un modelo. Cuando le pidió a Moisés que haga el tabernáculo, le dio exactamente las medidas, le armó el modelo, le dijo esto tiene que ser así. Y así lo hizo. ¿Me entienden? Con Noé pasó lo mismo cuando le dijo que construyera el arca. Si no vemos, no podemos ser transformados. Necesito ver para ser transformado. Entonces necesito ver para ser animado. Necesito ver para ser transformado. Necesito ver para poder obedecer. Mi obediencia va a ser limitada si yo no veo. Y eso inclusive lo podemos observar en la vida de los discípulos, de los apóstoles. Miren, otra vez hablando de la imaginación, ¿no? De las imágenes del pasado. Hagamos una diferencia entre Pedro y Pablo. A Pedro le costaba muchísimo obedecer, a Pablo no le costaba nada. ¿Y dónde está la diferencia? ¿Cómo es que Pablo, cuando recibía una palabra de Dios o del Espíritu Santo, podía obedecer inmediatamente? Aún cuando él tenía sus ideas, porque en un momento él dijo, yo quise ir para allá a predicar, pero el Espíritu me dijo que no. O sea, él pudo controlar su propio deseo e ir para el otro lado, como le dijo el Espíritu. No le costaba obedecer. ¿Por qué a él no le costaba y a Pedro sí le costaba? ¿Por qué a Pedro cada vez que Dios quería convencerlo de algo, tenía que hablarle un montón de tiempo e inclusive darle visiones, como cuando quería que vaya a predicar a Cornelio, ¿se acuerdan? Y él terco decía, no, yo ahí no voy, no, yo esa comida no la como, yo a esa gente no me junto. Le costaba un montón obedecer. ¿Por qué? Porque Pedro había conocido a Cristo en su carne, en su humanidad, y se quedó con esa imagen. En cambio, Pablo lo conoció en revelación directamente. Cuando Pablo conoce a Cristo, es llevado al tercer cielo. O sea, él tuvo una revelación de un Cristo totalmente diferente al que vio Pedro. Entonces, nuestra obediencia es diferente cuando vemos, si yo me quedo con la imagen, como les dije hoy, del Cristo ese que me presentaron colgado en una cruz, de plástico, de madera, lo que sea, y entonces obvio que me va a costar obedecer porque me dicen, Cristo quiere que hagas esto, y mi mente me lleva al crucifijo ese, no digo un muñeco de plástico, ¿qué me va a estar mandando a mí? Así que yo no obedezco nada. Todo esto es inconsciente, obviamente, no nos damos cuenta, pero actúa así. Actúa así. En cambio, cuando nuestra experiencia es haber visto a Cristo en revelación, es imposible negarse, porque vos viste al que es creador de todo, al que es más grande que cualquier cosa, al Todopoderoso. Llegaste a ver a aquel que junta todo lo creado en el puño de su mano, al que une todos los cielos y el universo en el tamaño de su meñique y su pulgar. Si viste a ese, ¿cómo haces para desobedecer? Por eso es que a muchos les cuesta tanto obedecer,
porque todavía tienen la imagen del Cristo que le predicaron. Que no estuvo mal, era necesario, pero no podés quedarte ahí, tenés que seguir buscando más de Cristo, no al otro Cristo. Es el mismo Cristo, pero con más detalles. Y esos detalles se te muestra en revelación. Los miércoles, estamos hablando, los últimos miércoles empezamos a estudiar Efesios, ya lo dijimos, ¿no? Y los últimos 2 miércoles hablamos que es necesario morir. ¿Sí? Que es necesario morir para que el Cristo resucite en nosotros y sea la vida de Él la que actúe. ¿Sí? Y bueno, la verdad es que muchos quizás se interesaron en esto, no porque es la primera vez que lo escuchan, sino porque lo escucharon hace tiempo y desde aquel tiempo están intentando morir y quieren morirse y todos los días se levantan y dicen, Señor, yo hoy muero a ti. Y al mediodía ya están otra vez metidos en pecado, ¿no? Y cuando va a terminar el día dice, no lo logré, no lo logré. Y son hombres y mujeres de fe y dicen, yo sigo adelante. Mañana me levanto de nuevo y busco morir otra vez. Y el otro día fracasan de nuevo, y fracasan de nuevo, y fracasan de nuevo, y fracasan de nuevo. Gloria a Dios por aquellos hermanos que no han abandonado. Pero muchos abandonaron su búsqueda porque dijeron, es imposible, no se puede. No se puede morir. El evangelio es inalcanzable. Lo creí, oyeron, pero no lo alcanzaron y se fueron. Entonces miren lo que Dios le dijo a Moisés. En Éxodo 32, Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y entonces Dios le dice a Moisés, ¿tenés idea de lo que estás pidiendo? Porque el que me vea no puede seguir vivo. El que me vea no puede seguir vivo. ¿Qué te está diciendo esa frase? Que el que ve a Dios, ese es el que consigue morir. Ahora sabes por qué te cuesta tanto morir. Porque todavía no lo viste. Por eso es que cuando se le presenta a Cristo a Pablo, ¿cómo terminó? Tirado en el piso, como muerto. Me imagino que hasta pensó que estaba muerto porque ni podía ver, quedó ciego. ¿Sí? Pero Pablo vio a Cristo y quedó como muerto. Isaías vio a Cristo y dice, no, ahora me muero. ¿Se acuerdan? Isaías capítulo 6. Vio a Cristo y dijo, lo que viene ahora, después de ver, es la muerte. El que ve a Cristo es el que muere. A Ezequiel le pasó lo mismo, a Juan le pasó lo mismo. Juan, el que se recostaba en el pecho de Jesús, el que más conocía a Cristo, si había alguien que sabía cómo latía el corazón de Jesús, ese era Juan, si siempre estuvo cerca de él. Pero cuando lo ve en la isla de Patmos, ¡pah!, cayó como muerto. ¿No era el mismo Jesús? Y no, es que ahora estaba revelado, estaba viendo más de ese otro Jesús. Entonces, ¿cómo alcanzamos la muerte? Viendo. Por eso necesito pedir que se me revele Cristo. Si estás listo a morir, si realmente querés morir, no ores más para morir. Ahora empezá a pedir revelación. Señor, revelate, porque yo sé que cuando te reveles yo termino en el piso como Isaías, como Juan, como Pablo. ¿Cuántos quieren eso? Seguro que lo quieren, pero bien seguro, mira que duele. Pero necesitamos revelación para eso. El que ve es el que muere. ¿Cuántos se acuerdan de Simeón? Simeón aparece en Lucas capítulo 2, la historia de él. Él había hablado con Dios y le había dicho, Padre, yo sé que el Mesías viene y yo no me quiero ir de acá sin verlo. Así que no sé qué pacto hicieron entre los dos, de que Simeón iba a seguir vivo hasta que el Mesías apareciera. Por lo que nos dice la historia, aparentemente Simeón no era mucho de ir a la iglesia, pero ese día fue al templo de Jerusalén, ¿sí? Y todos los días había muchísima gente en el templo de Jerusalén porque iban a sacrificar y bueno, todos los que andaban de paso pasaban a conocer el templo, los extranjeros pasaban a conocer el templo, es decir, todo el mundo andaba por el templo de Jerusalén, estaba lleno de niños, pero el Señor le marcó a uno y él se acercó a José y María y le dijo, este es.
Y entonces lo tomó en sus brazos. ¿Y se acuerdan la oración de Simeón? Él dijo: Padre, ahora que lo vi, estoy listo para morir. El que ve es el que consigue morir. Por eso necesitamos revelación. Todos aquí ya estamos entendiendo hace tiempo que necesitamos morir. Todos aquí somos bien conscientes de que si queremos que Cristo se manifieste con autoridad, con poder, con milagros, con prodigios, tenemos que morir. Pero quizá nuestra gran lucha hasta hoy fue que no podemos morir, no consigo morir, mi yo se levanta todos los días. Es tremendamente fuerte, no consigo hacer solamente la voluntad de Dios. La mía se me mezcla en el medio siempre. ¿Cuál es la solución que ofrece la palabra? Que de una vez por todas se te revele el mismo Cristo que se le reveló al apóstol Pablo. Porque el ver es lo único que te lleva a morir. Quiero que escuches bien esto y con esto quiero ir terminando. El oír te salva, pero no te transforma. Se lo repito. El oír te salva, pero no te transforma. ¿Cuántos quieren ser transformados? ¿Cuántos aquí ya saben que son salvos? Ya están tranquilos por eso, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ahora quieren ser transformados. ¿Cuántos quieren ser transformados? Entonces ahí con tus manos levantadas, con tus ojos cerrados, decís junto conmigo: el oír ya me salvó, pero no me transforma. Necesito ver. Necesito ver. Ponete a orar ahí ahora, con los ojos así cerrados. ¿Cómo estás? Sí, Señor, yo quiero ver. Quiero empezar a tener una experiencia de verte. Quiero verte en mi vida diaria. Necesitamos ver a Cristo todos los días. Venimos aquí al templo 1, 2, 3, 4 veces a la semana y aquí estamos bárbaro. Aquí estamos bien. Y oímos palabra poderosa y nos vamos sintiéndonos salvos. Pero después en la semana lo que oí no me funciona. Y mi nivel de fe puede sostenerme un tiempo, probablemente me fortalezca durante un tiempo. Algunos aguantan más, otros aguantan menos. Pero si entre el oír y el ver pasa demasiado tiempo, mi imaginación va a ser un ancla para mí. Y en algún momento se va a detener mi crecimiento, o en realidad va a empezar a decrecer, porque o es para arriba o es para abajo, no hay términos medios, ¿no? Entonces necesito revelación, necesito revelación. La revelación, el pedido de revelación tiene que transformarse en un clamor sostenido, fuerte en tu vida. Quizá tan fuerte como el pueblo de Israel cuando clamaba por su libertad, porque ya no aguantaban más la situación en la que estaban. Aunque nosotros estamos en algo muy diferente a su experiencia, pero también tendríamos que hoy decir basta ya a la situación en la que estamos. Basta ya de este tiempo, basta ya de lo que aprendí. Yo quiero algo más de Cristo. Yo necesito algo más de Él. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Necesito ver. Necesito revelación.
El Señor puso a mi corazón orar por ustedes y por mí también, como iglesia, ¿no? Para que venga sobre nosotros el espíritu del buscador de perlas. Espíritu de buscador de perlas. El buscador de perlas es aquel que, teniendo una perla, sabe que hay una mejor. Siempre sabe que hay una mejor. En la Biblia aparece el buscador de perlas. Es aquel que siempre está buscando una mejor, una más grande, una más brillante. Y es capaz de vender, es decir, de soltar, de despojarse de lo que ya encontró para poder encontrar algo mayor. Yo quiero orar en este momento para que venga sobre nosotros el espíritu de buscador de perlas, pero necesito saber si alguien aquí en este lugar es capaz de despojarse de lo que ya encontró para que reciba algo mayor. ¿Cuántos aquí son capaces de despojarse de lo que ya han recibido? Los que son capaces de despojarse pueden ponerse en pie ahí donde están. Despojarse de imágenes del pasado. Despojarse aún de dones, de talentos, de habilidades que en otro tiempo te sirvieron para agradar a Dios y quizás lo hiciste muy bien, pero el quedarte estancado en aquella revelación puede ser condicionante para tu vida. Necesitas una nueva. El espíritu de revelación del que habla Pablo es el mismo espíritu del buscador de perlas, el que busca algo mayor, porque sabe que tiene que haber algo mejor, sabe que tiene que haber algo mejor. Hemos recibido tantas cosas de nuestro Padre Celestial, tremendas, 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 pero si algo sabemos de nuestro Dios, sabemos que eso no es todo. Una sanidad que recibimos no puede ser todo lo que hay en Dios. Una liberación que recibimos y no puede ser todo lo que hay en Dios. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Podés levantar tu mano al cielo y decir: Señor, tiene que haber más. Yo creo que hay más. Pongámonos todos aquí ahora a agradecer por lo que hasta ahora recibimos. Decirle: gracias, Padre, por lo que recibí hasta ahora. Lo que vino de ti fue maravilloso, excelente, increíble para algunos, pero yo lo creo. Te estoy tremendamente agradecido. Gracias, Señor, gracias. Y si algo llegó a mi vida que no era tuyo, yo lo rechazo. Decí eso también. Yo rechazo todo lo que no vino de tu parte. Lo rechazo, lo rechazo. Pero yo ahora decido empezar a pedir más de Dios, más de Dios, más de Dios, más de Dios. Yo quiero más de Él, más de Él, más de Él, más de Él. Necesito algo que me funcione también el lunes, también el martes, también el miércoles. No solamente me funciona aquí cuando vengo a este lugar, que me voy lleno de paz, me voy emocionalmente activado. No, necesito algo que me funcione todos los días. Algo que no solamente funcione aquí dentro de la iglesia, en el grupo de crecimiento, algo que me funcione en mi familia, algo que me funcione en el trabajo, algo que me funcione en el colegio, en la universidad, algo que me funcione en el barrio. Yo quiero más. Sé que hay más de Dios. ¿Cuántos aquí saben que hay más de Dios? Entonces vamos a empezar a pedirlo, vamos a empezar a clamarlo. Decirle: Dios, yo quiero más, yo quiero más, yo necesito más de ti, más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. En nombre de Jesús, yo me vuelvo contra toda imagen del pasado, aún las generadas por el diablo. Las reprendo, las sujeto, las desmenuzo en el nombre de Cristo, para que en este momento no traicionen a ninguno de mis hermanos, para que no les sean estorbo, para que no les sean tropiezo, en nombre de Jesús. Ninguna imagen, inclusive imágenes de pecados anteriores, ninguna ahora es estorbo para que mis hermanos crean y pidan más de Dios. Porque Dios viene con toda su gloria sobre nosotros. Dios viene con toda su gloria sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios viene con toda su gloria. Si Dios dijo que hay un año de gloria, es porque hay un año de gloria. Si Dios dijo que viene revelación, es porque viene revelación. Si Dios dijo que quiere más para tu vida, es porque tiene más para tu vida. Tiene más. ¿Cuántos pueden creer eso? ¿Cuántos pueden creer que Dios tiene más para sus vidas? Pedilo entonces. Lo quiero ver, Señor. Quiero ver, quiero ver, quiero ver. Quiero ver.
Pedile al Padre que te abra ahí delante tuyo, que te abra ese regalo que tiene bien envuelto para vos y que te lo muestre, para que tu vida tenga un norte, para que tenga un objetivo, una meta. Cuando veas, tendrás metas. Cuando veas a Cristo, vas a saber con quién casarte. Cuando veas a Cristo, vas a saber qué estudiar. Cuando veas a Cristo, vas a saber qué tipo de empresa tenés que tener. Porque en Él se define toda tu vida. En Él se define tu futuro. En Él se define tu propósito. Si algo de todo eso todavía no lo encontraste, no tenés seguridad, es porque no viste a Cristo. Cuando veas a Cristo, se te va a clarificar la vida entera. Necesito ver, Señor. Necesito ver.